Buenos días. El día de hoy leemos los 3 primeros discursos del último amigo de Job, aquel quien hasta ahora ha callado. Él es el más joven de los 4 y él ha escuchado los 3 discursos de cada uno de los amigos de Job. Él ha escuchado a Job en su autojustificación, no solo refutando la idea de los otros amigos, sino también como buscando que el Señor le responda a su sufrimiento, que el Señor le dé una explicación de por qué lo está castigando, porque hasta ahora ellos solo han entendido que Dios lo está castigando por algo que él supuestamente hizo, aunque Job mismo dice que no encuentra por qué razones lo está castigando. Entonces Eliú dedica todo un capítulo y con esa poesía y sarcasmo al mismo tiempo les dice a los demás que él también tiene derecho a hablar y que Job realmente no le ha hablado a él y que él, después de escuchar todo lo que ellos han dicho, él tiene algo que decir. Pero quería centrarme en el capítulo 33, que es el primer discurso, digamos, que hace este muchacho. Hay varias partes muy interesantes, pero entonces él está diciéndole a Job básicamente que Dios puede hacer lo que él quiere, ¿no? Que Dios es Dios y hay muchas razones por las que Dios puede hacer algo como lo que le ha pasado a Job sin tener ninguna razón, porque es que dice, no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? ¿Por qué él no da cuenta de ninguna de sus razones? Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Y hay varias cosas más que le dice, y básicamente le dice es mejor sufrirlo en vida y no que su alma se pierda. Pero aquí hay esta parte que me parece muy bonita y dice justamente cómo habla Dios. O sea, nosotros a veces creemos que Dios habla de una manera y resulta que Dios es libre de hablar de la manera que Él quiera. Nosotros a veces también nos ponemos en el papel de Dios y decimos que una persona es salva o no es salva de acuerdo a nuestro criterio. O decimos que una persona ha sido llamada por Dios o no lo ha sido de acuerdo a nuestro criterio. Y nosotros a veces nos ponemos en ese papel de Dios, de juzgar las cosas, y a veces es Dios el que quiere hablar y el hombre no entiende. Y este versículo lo hemos usado, por ejemplo, para estos tiempos en que han ocurrido tantas cosas y aparentemente la venida del Señor está cerca, y eso es cierto en cada día, pero a veces decimos no, es que Dios habla así y el hombre no lo entiende, y también Dios permite cosas para así hablar al hombre y muchas veces el hombre no le entiende. Justamente lo mismo, pero Dios tiene un plan. Y Dios puede hablar a personas a través de sueños, y puede ser que no todos los sueños, eso es muy seguro, que no todos los sueños son un mensaje directo de Dios. Entonces tengamos cuidado, pero no podemos decir que Dios no habla así. Obviamente cuando una persona alardea mucho de algo que le ha ocurrido, es un poco dudoso. Muchas veces uno recibe algo de Dios, como dice ahí, cuando los demás duermen, entonces Dios revela al oído de los hombres. Hay personas que Dios les ha revelado cosas así. Sin embargo, hay otros que no, y hacen como si Dios sí les hubiera revelado así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y por eso es muy necesario que conozcamos bien la Biblia, porque Dios en ningún momento y de ninguna manera va a contradecir su palabra. Así que si Dios le habla a alguien, primero, esa persona no va a ser orgullosa. Segundo, esa persona lo va a tener en reserva, lo va a pasar a la luz de la palabra y va a entender si el mensaje realmente
viene de Dios o no. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, Dios puede hablar hasta por piedras, por árboles, por pájaros, por burras, por lo que sea, puede hablar. Y Dios puede hacer las grandes cosas que nosotros no entendemos. Lo que Dios quiere hablar en general y sobre todo es su mensaje de amor, de que por Él, por Jesús que se hizo hombre, vino la vida. Por un hombre vino la muerte a través del pecado y por otro hombre vino la vida. Y cualquier persona que se acerca al Señor y pide perdón de corazón de sus pecados y le pide al Señor que venga a ser el Señor de su vida, el Señor quiere ser el Señor de su vida y quiere librar su alma del sepulcro. Quizás en esta vida tengamos más dificultades y no nos sean quitadas, pero cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, lo más importante, seguramente conoces a alguien que todavía no es creyente y te invito a orar fervientemente por esta persona, que Dios le hable de alguna manera. A veces no nos usa a nosotros, pero sí quiere que nosotros oremos todo el tiempo por esa persona. Conocí un hermano que su hija era rebelde y ella se fue a otro país y a ella le ocurrió una situación complicada y el Señor habló a su alma y la salvó. Entonces no podemos limitar la obra de Dios ni en cuanto a su llamado, su mensaje, ni en cuanto a la forma en que Él puede llamar para salvación a alguien. Así que nuestro papel es orar, dar buen testimonio y si nos es permitido hablar. Pero Dios sabe lo que hace, Dios puede hacer como Él quiere las cosas y nosotros debemos estar preparados para escucharle y confrontar las cosas con la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a buscarle sinceramente y de corazón. Dios te bendiga este día.